Al-Ándalus es el nombre con el que se conoce el Estado musulmán creado por los árabes y norteafricanos tras su entrada a la península a principios del siglo VIII. Fragmentado después ya en diversos reinos, pues iba a perdurar hasta la instauración por los reyes católicos, que eso sería a finales del siglo XV, ¿no? De esa monarquía unificada española, pero se llamaba hispano-musulmanes a los habitantes de la España musulmana o al-Ándalus que profesaban la religión de Mahoma, aunque habían entre ellos quienes descendían de árabes y bereberes, ¿no? Venidos pues a la península durante la conquista o posteriormente, pues la mayoría que la verdad es que era de origen hispano-godo convertidos al Islam. Pero lo que es en el Al-Ándalus vivían también cristianos, a quienes se llamaban mozárabes porque imitaban las costumbres de los musulmanes y judíos. Y la España musulmana fue así, pues la verdad que un país donde coexistieron tres culturas, que era la musulmana, la judía y la cristiana, alternándose, pues la verdad que periodos de pacífica convivencia con otros de mayor intolerancia, dependiendo, ¿no? Pero en cierta medida es verdad que la civilización de Al-Ándalus fue el resultado de las influencias mutuas entre estos tres grupos y por eso íbamos a llamar andalusí a los habitantes y a la cultura que floreció en el Al-Ándalus. Gracias a los numerosos conocimientos recibidos de los árabes orientales, y que estos encima habían sido recogidos a su vez de bizantinos, de persas, de hindúes, de chinos, Al-Ándalus fue en su tiempo el mayor foco de cultura de Europa. O sea, los sabios andalusíes divulgaron la filosofía de la antigua Grecia, abrieron nuevos rumbos marítimos con la brújula, enseñaron la numeración india con el sistema decimal, introdujeron nuevos métodos de irrigación para los campos, fabricaron papel para sus libros de ciencia. O sea, la huella de Al-Ándalus está todavía presente en muchas costumbres españolas, en su arquitectura, en las lenguas romances, sobre todo, pues por supuesto, lo que es la castellana, ¿no? Pero yo quiero hacer un viaje al pasado, a internarnos en esas ciudades, a pasear por sus calles, contarles en futuros episodios, pues a entender cómo vivían, cómo estudiaban, cómo trabajaban, cómo se divertían los andalusíes. Pero pues antes de empezar yo con una serie de episodios para exponer las costumbres más generales en la vida cotidiana de los andalusíes, examinemos las razones que impulsaron a los árabes y los bereberes a venir a la península. Así que bueno, pues la verdad es que yo en este episodio a continuación les analizaré el periodo histórico-político de ese mundo llamado Al-Ándalus, un país que determinó en verdad nuestra historia en España y que contribuyó a labrar nuestra personalidad. Bueno, vamos a empezar esta maravillosa serie de futuros episodios con la decadencia del reino visigodo, ¿no? Con esa fundación del Al-Ándalus. Y es que al iniciarse el siglo VIII, el reino visigodo, pues, cuya capital era Toledo, estaba sumido en una crisis política y una crisis, la verdad que social, provocada pues, por el empobrecimiento de la economía, la frecuente sequía, el hambre de las clases más desfavorecidas, el desprestigio creciente de su monarca. O sea, lo que es la rivalidad entre la nobleza también, por supuesto, puesto que el trono en aquella época no era hereditario, sino electivo. Las principales familias nobles luchaban entre sí para ocuparlo. O sea, los reyes eran a menudo asesinados por los miembros de la nobleza que aspiraban a sucederlo. O sea, esta competencia acabó por debilitar al reino visigodo. Y en este estado de cosas, el penúltimo rey visigodo, que era Witiza, pretendió hacer hereditaria la corona. O sea, sucedió que a su muerte, su joven hijo, que era Agila, fue proclamado rey. Pero un sector de la nobleza pues, se negó a aceptarlo y sentó en el trono a un noble llamado Rodrigo, que era el duque de la Bética. Y a pesar de sus esfuerzos, la verdad es que Rodrigo no pudo evitar que estallara una guerra civil en el país. ¿Vale? O sea, aunque el nuevo rey fuese bastante generoso con sus adversarios, los hijos de Witiza se decidieron a recuperar el trono a toda costa y a partir de aquí, bueno, pues la historia es incierta, hay en ella bastantes elementos de leyenda y parece ser que resolvieron pedir ayuda a los musulmanes para destronar a Rodrigo. Aún así decirle que en medio de esta historia hay una leyenda, ¿vale? De un episodio concretamente que yo hice hace muchísimo tiempo, que es Don Rodrigo y la Cava. De todos modos se los voy a dejar ahí, porque ¿qué tiene que ver Don Rodrigo, el conde Julián y la Cava? De todos modos, a raíz de esto, pues se lo voy a dejar linkeado en una de las tarjetas y posiblemente al final del episodio, por si se quieren
enterar un poquito más de la historia. Y el arzobispo de Sevilla, que era Opaz, un tío del destronado Agila, pidió al gobernador de Ceuta, que era el conde don Julián, hábil político, que hiciera de intermediario en las negociaciones con el gobernador árabe de Túnez, que era Musa ben Nusayr. Y el gobernador Musa comprendió que no le iba a resultar difícil, bajo el pretexto de apoyarle, hacerse con un país dividido, ¿no? Cuya monarquía había caído en el descrédito y contaba además con el descontento de un amplio sector de la población hispano-romana, que no había acabado de mezclarse con los godos, que vivía sometida a una condición de semiesclavitud y miseria, y se supone que prometió su ayuda. En el año 711, los hijos de Bítisa, el arzobispo Opaz y otros nobles godos, pues se sumaron a un pequeño grupo de tropas árabes y bereberes, comandadas por Tarik, que era el lugarteniente de Musa, y su intención inicial era hacerse mediante el saqueo con un simple botín. Y en solo 3 años, con un ejército no mayor de 25.000 hombres, los musulmanes conquistaron la península hasta Zaragoza, y en un año más los peninsulares habían conquistado pues ya casi toda la península. O sea, en realidad parece que muchas ciudades les abrieron sus puertas sin ofrecer resistencia, acogiéndoles como a sus salvadores, y pues otras se rindieron mediante ventajosos pactos, ¿vale? Los nuevos gobernantes musulmanes, que establecieron su capital en Córdoba, pactaron con los nobles godos que les habían ayudado a entrar en la península, respetando sus posesiones y privilegios. El caso más notorio es el duque visigodo Teodomiro de Murcia, que pudo seguir gobernando en su territorio, que pasaría a llamarse la Cora de Tutmir, tras pactar con los musulmanes. Aunque el Islam pasó a ser la religión oficial de nuevo Estado, llamado Al-Ándalus, no se obligó a nadie a convertirse. Por el contrario, se permitió a cristianos y judíos practicar sus religiones. Incluso los musulmanes compartieron las iglesias con los cristianos antes de edificar sus propias mezquitas. Y hablando un poquito del capítulo anterior, que habíamos hablado de los arrianos, comentaros alguna cosita que otra por arriba, una cosa muy rápida. Y es que en el siglo VIII, el reino visigodo, que vivió una honda crisis religiosa, porque el clero y las dos principales familias nobles, que era la de Wamba y la de Chins da Vinto, estaban divididos entre arrianos o unitarios, que eran los seguidores de Arrio, ¿no? Que es lo que había dicho el otro día, que negaban la Trinidad por considerarla una forma de politeísmo. Y estaban los llamados trinitarios, que eran defensores de la idea de 3 personas en un mismo Dios. O sea, los arrianos mantenían ya contacto con intelectuales musulmanes del norte de África por considerados próximos a sus ideas. Y el penúltimo rey, que era Bítisa, se convirtió al arrianismo, así como su heredero, el depuesto Agila. Rodrigo, en cambio, quien arrebató a aquel el trono, era trinitario. O sea, se entiende así que Agila y los suyos solicitaran ayuda a los musulmanes para recuperar el trono. Y esto explicaría la celeridad de la penetración de estos en la península, ¿no? Así como su permanencia posterior. Y otro elemento que pudo contribuir a la llegada de los musulmanes fue el descontento de los judíos, porque muchos de ellos eran exiliados en la región llamada Tingitana, que era el norte del actual Marruecos. Era una nota que quería hacer también aparte. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. En otros episodios más adelante pues hablemos de emiratos y los califatos y todo lo demás, de cómo surgió todo, de cómo empezó y todas estas cosas. La historia está bastante interesante también, y bueno, pues no quita de que hay que contarla también, por supuesto, ¿no? De cómo fue una gran cultura, realmente fue una cultura grandiosa, lo que, bueno, como toda cultura, pues con los años va en decadencia, es así. Y bueno, pues vamos a empezar con esa maravillosa época dorada para ellos, ¿no? Bueno, pues un saludo, nos vemos el próximo día con más, y hasta luego. Muchísimas gracias por estar atentos al canal, y nada, vendremos con más episodios. ¡Chao!